Mientras Eduardo Mendoza, un empresario multimillonario de 52 años, cenaba en el restaurante más sofisticado de Madrid, nunca imaginó que una joven camarera de 23 años se le acercaría y le diría: «Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Eduardo contempló su anillo de compromiso, una joya que había pasado de generación en generación en su familia, y sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Solo había 3 anillos como ese en el mundo. Uno estaba en su mano. Otro había desaparecido hacía 25 años, y el tercero debe ser enterrado junto a la mujer que amó profundamente y perdió para siempre. Por favor, vean el video completo para comprender esta increíble historia. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos siguen. El aire en el restaurante La Gastronómica, en el elegante barrio de Salamanca de Madrid, era tenue y caro. Olía a éxito, a trufa blanca y al cuero pulido de las carteras de los hombres que decidían el destino financiero del país. En su mesa habitual, junto a la ventana que daba a la calle iluminada, Eduardo Mendoza se sentía como un extraño en su propio hábitat. A sus 52 años, era la personificación del éxito, un magnate hotelero cuya fortuna se medía en cientos de millones de euros. Sin embargo, su rostro bien afeitado y su traje italiano de 3.000 euros no podían ocultar las ojeras. Era una profunda soledad, una ausencia que ninguna riqueza ni vino caro podía llenar. Estaba allí para celebrar, en una ceremonia solitaria, el aniversario de la empresa que había construido con ella, la mujer que había sido el centro de su universo y que ahora era solo un fantasma en sus recuerdos. En su mano izquierda, el anillo relucía. Era más que una joya, era un testamento. Un sello de oro blanco con un zafiro azul intenso engastado, rodeado de diminutos diamantes. Una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Su bisabuelo solo había forjado 3 anillos idénticos, uno para cada hijo. Uno de ellos ahora descansaba en su dedo, heredado de su padre. El segundo se había perdido para siempre en las montañas, junto con su hermano gemelo, Carlos, en un accidente de alpinismo hacía 25 años. Y el tercero fue enterrado con Carmen, su esposa. Recordaba haberlo puesto en su dedo el día de su entierro, un acto final de unión, una promesa de que una parte de él se iría con ella. El anillo en su propia mano era un recordatorio constante de lo que había perdido, un peso frío de oro y recuerdos. La celebración era un ritual doloroso que se imponía cada año. Pedía el plato favorito de Carmen, un risotto de mariscos, y el vino que siempre bebían juntos. Comía despacio, reviviendo conversaciones silenciosas, recordando su risa, cómo ladeaba la cabeza cuando estaba a punto de decir algo ingenioso. El restaurante, con su murmullo de conversaciones y el tintineo de los cubiertos, se convertía en un escenario, y él en el único actor de una obra sobre el dolor. El mundo veía a Eduardo Mendoza, el magnate, pero en su interior solo era Eduardo, el viudo, un hombre atormentado por el recuerdo de un accidente de coche de hacía 5 años que le había robado todo lo que realmente importaba. La empresa, los hoteles, el dinero, todo era gris y sin sentido sin ella para compartirlo. ¿Quiere más vino, señor Mendoza? La voz era suave, casi un susurro, y sacó a Eduardo de su aturdimiento. Levantó la vista y vio a una joven camarera de pie junto a su mesa. Tenía 20 y pocos años, cabello oscuro y grandes ojos marrones que parecían un poco nerviosos, pero también amables. Vestía el impecable uniforme del restaurante, una camisa blanca almidonada y un chaleco negro. Echó un vistazo a la placa que llevaba en el pecho. «Sofía», asintió levemente. «Sí, por favor». Mientras se inclinaba para servir el vino, notó que miraba su mano, el anillo, con una expresión extraña, una mezcla de curiosidad
y algo que casi parecía reconocimiento. Sofía intentó disimularlo, concentrándose en el vino que se servía en la copa, pero sus ojos volvían una y otra vez al anillo de Eduardo. Había algo en ese anillo, la combinación del zafiro azul y los diamantes, que le resultaba terriblemente familiar. Era como escuchar los primeros acordes de una canción de cuna de su infancia, una melodía que se había grabado en lo más profundo de su memoria. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Era una locura. Era uno de los hombres más ricos de España, en uno de los restaurantes más caros de Madrid. ¿Qué conexión podía haber entre él y su mundo? Terminó de servir el vino, pero en lugar de alejarse, se quedó quieta un momento, la incertidumbre luchando contra un impulso que no podía explicar. Eduardo notó su vacilación. ¿Sucede algo, señorita?, preguntó con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. No le gustaba que lo observaran. La joven pareció sobresaltada por su pregunta. Se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que la hacía parecer aún más joven. «Disculpe, señor», comenzó en voz baja, apenas audible. «No es asunto mío, lo sé, pero ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo?». Eduardo arqueó una ceja sorprendido. «¿Su anillo?», preguntó. Era una pregunta extraña e íntima. Bajó la mirada hacia su propia mano, hacia la joya que simbolizaba tanto su legado como su dolor. «¿Qué hay de ella?», respondió, con un tono aún sospechoso, pero ahora teñido de una ligera curiosidad. Sofía respiró hondo, como si se armara de valor. Es que mi madre tiene un anillo igual al tuyo». Las palabras salieron atropelladas, y al instante pareció arrepentirse de haberlas dicho, como si hubiera roto una regla sagrada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos un largo instante. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un puñetazo que lo dejó sin aliento. El mundo a su alrededor en silencio, el murmullo del restaurante desvaneciéndose. Se quedó completamente inmóvil, mirando el rostro serio y nervioso de la joven camarera, intentando procesar la imposibilidad de lo que acababa de decir. ¿Lo mismo? ¿Exactamente lo mismo? La palabra resonó en su mente, absurda, imposible. «Eso es imposible», murmuró Eduardo con la voz ronca, casi un susurro. La negación fue automática, un reflejo para proteger la santidad de sus recuerdos. «Este anillo es único, ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Solo se han hecho 2 más». Se sintió tonto explicándoselo a una camarera, pero su certeza lo había conmocionado. «Sé que suena raro, señor», dijo Sofía retorciéndose las manos, «pero cuando vi su anillo, casi se me cae la bandeja. Es idéntico al que usa mi madre, nunca se lo quita, lo ha usado desde que tengo memoria». Su insistencia, la sinceridad en su mirada, comenzaron a derrumbar el muro de escepticismo de Eduardo. El corazón de Eduardo empezó a latir con fuerza, un tambor frenético en su pecho. Repasó los hechos mentalmente, como un contable revisando números en busca de un error. 3 timbres, el suyo, el de su hermano Carlos perdido para siempre, y el de Carmen enterrado con ella. ¿O no? Una idea loca e imposible empezó a formarse en lo más profundo de su mente, un pensamiento tan monstruoso que intentó apartarlo, pero persistió, alimentado por la mirada sincera de la joven frente a él. ¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Eduardo, y apenas reconoció su propia voz. Era temblorosa, frágil. «Carmen Ruiz», respondió Sofía. Y entonces preguntó, con una inocencia que contrastaba con la tormenta que se formaba en Eduardo: «¿Por qué? ¿La conoces?». Carmen, el nombre lo impactó con la fuerza de una ola. Su Carmen, su esposa muerta, pero el apellido estaba mal. Mendoza, no Ruiz, y ella estaba muerta. Él había estado en el funeral. Había visto cómo bajaban su ataúd, había llorado sobre su tumba, y aún así, la coincidencia era demasiado cruel. «¿Cuántos años tiene tu madre?», preguntó,
luchando por mantener la compostura, sintiendo como si el suelo del lujoso restaurante comenzara a tambalearse bajo sus pies. 47, respondió Sofía. Señor Mendoza, se ve pálido. ¿Se encuentra bien? 47 años. La edad exacta que tendría su Carmen si estuviera viva. La información le cayó encima a Eduardo como una avalancha. Intentó procesarla, buscó una explicación lógica y lógica. Quizás la camarera mentía intentando sacarle dinero, pero sus ojos no eran los de una estafadora, eran los de una joven genuinamente confundida y preocupada. Quizás era una coincidencia extraña, una entre 1.000 millones. Una mujer llamada Carmen, de 47 años, que tenía un anillo idéntico a una reliquia familiar. Era estadísticamente improbable, hasta el punto de lo absurdo. La mente de Eduardo, acostumbrada a la lógica empresarial, estaba en cortocircuito. «Sofía», dijo con voz ronca, «necesito que me hagas un favor muy importante, un favor que podría cambiarlo todo. ¿Podrías mostrarme una foto de tu madre?» La pregunta era invasiva, inapropiada, pero la hizo con una desesperación que trascendía toda etiqueta. Sofía, aunque visiblemente asustada y confundida, pareció percibir la sinceridad en su voz. Dudó un momento y luego, lentamente, sacó su celular del bolsillo de su delantal. Con dedos ligeramente temblorosos, recorrió la galería de fotos y giró la pantalla para mirarlo. Y fue entonces cuando el mundo de Eduardo Mendoza, el magnate, el viudo, el hombre que creía haber sufrido ya su mayor pérdida, se partió en dos por segunda vez. En la pequeña pantalla iluminada de su teléfono estaba Carmen. Ni un recuerdo, ni un fantasma. Ella, viva. Tenía el pelo más corto, tenía unas líneas de expresión que no reconoció, pero era innegablemente ella. Los mismos ojos verdes que podían ser a la vez amables y feroces. La misma sonrisa que siempre parecía esconder un pequeño secreto, la misma forma en que ladeaba la cabeza ligeramente. Eduardo le quitó el teléfono de las manos a Sofía. Las suyas temblaban incontrolablemente. Acercó la pantalla a su rostro, como si la proximidad pudiera confirmar la realidad de esa imagen imposible. Era ella. Habían pasado 25 años, pero el tiempo no había borrado la esencia de la mujer que había amado más que a la vida misma. «¿Señor Mendoza?» «Señor, por favor». La voz de Sofía parecía venir de lejos, la ignoró. Esta mujer señaló la foto con la voz entrecortada. «¿Dónde vive?» La pregunta salió como un grito ahogado. «En Cuenca, señor», respondió Sofía, ahora genuinamente asustada. «¿Cómo la conoce? ¿Quién es usted?» Eduardo se levantó bruscamente. Su silla chirrió contra el suelo y volcó su copa de vino. El ruido de la copa al romperse hizo que los demás comensales del restaurante se giraran. La privacidad de su mesa había sido violada. Ahora era el centro de un espectáculo indeseado, pero no le importaba. Nada más importaba, excepto la mujer de la foto. «Sofía, necesito que me cuentes todo sobre tu madre». «Todo», dijo, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. Se dio cuenta de que la estaba asustando, de que su comportamiento era el de un loco. Respiró hondo, obligándose a calmarse, a poner orden en un universo que acababa de ponerse patas arriba. Volvió a sentarse. «Perdóname, es que tu madre se parece mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien que fue muy importante para mí». La mentira era débil, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento para no asustarla aún más. «Por favor, háblame de ella». Todavía nerviosa, pero un poco más tranquila, Sofía empezó a hablar. «Bueno, mi madre se llama Carmen Ruiz. Vive en Cuenca desde que tengo memoria. Era secretaria, pero se jubiló anticipadamente hace unos años por problemas de salud. Cada detalle era una nueva pieza del rompecabezas imposible. ¿Y tu padre?», preguntó Eduardo, con el corazón latiendo con fuerza. «No tengo padre, es decir, mi madre siempre me dijo que murió cuando yo era un bebé, en un accidente de trabajo». A Eduardo se le heló la sangre.
un accidente de trabajo. Él y Carmen habían planeado su huida hacía 25 años, y la historia que contaban era que él, un joven arquitecto por aquel entonces, había muerto en el derrumbe de una obra. ¿Era arquitecto?, preguntó Eduardo con voz apenas audible. Sofía lo miró sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabes? Mi madre dijo que murió en el derrumbe de un edificio en construcción. La confirmación fue un duro golpe. La historia era la misma. La mentira que él y Carmen habían inventado juntos, décadas atrás, era la misma que esta joven había oído toda su vida. Pero había algo terriblemente erróneo en la cronología. Se había fugado con Carmen hacía 25 años, pero la Carmen de la foto era su esposa, la misma a la que había perdido en el accidente de coche hacía apenas 5 años. La confusión era un laberinto sin salida. Sofía, dijo Eduardo con voz muy seria, ¿cuándo es tu cumpleaños? La pregunta parecía aleatoria, pero para él era crucial. El 15 de marzo. ¿Por qué tantas preguntas? Eduardo hizo un cálculo mental rápido, un cálculo que lo aturdió. Si Sofía tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001. Exactamente 9 meses después de la última vez que vio a su Carmen con vida, antes del supuesto accidente de coche que la mató. Dios mío, murmuró con la cabeza dando vueltas. No puede ser. Miró el rostro de Sofía y ahora que sabía qué buscar, los rasgos estaban ahí. La forma de su propia ceja, la elegancia de sus manos, idénticas a las suyas. Sofía, dijo con la voz quebrada por la emoción, ¿tu madre mencionó alguna vez a un hombre llamado Eduardo? La joven frunció el ceño, rebuscando en sus recuerdos. No, o sea, a veces, cuando bebe un poco de vino, habla de un tal Eduardo. Se pone triste, pero nunca quiere hablar de él. Dice que es historia pasada. Las lágrimas finalmente ganaron la batalla y comenzaron a correr por el rostro de Eduardo. No se las secó. Carmen estaba viva. Y si sus sospechas, si las matemáticas imposibles eran correctas, esa joven frente a él, esa camarera de mirada amable y aire nervioso, era su hija, la hija que nunca supo que existía. Tengo que ver a tu madre, dijo Eduardo, levantándose de nuevo, esta vez con fría determinación. Ahora mismo. Pero señor, son las 10 de la noche y está en Cuenca, a 2 horas de aquí. Me da igual, dijo. Sacó la cartera del bolsillo y dejó un fajo de billetes de 100 euros sobre la mesa. Esto es para tu ayuda. 1000 euros. Acompáñame, necesito que me lleves con ella. Sofía miró el dinero y luego el rostro desesperado de Eduardo. Vio el dolor, la urgencia y vio la verdad. Vale, dijo, con la voz firme por primera vez. Pero si descubrimos que estás loco, llamaré a la policía. Eduardo sonrió, una sonrisa de verdad, la primera en 5 años. Si estoy loco, puedes llamar a quien quieras. El Audi de Eduardo atravesaba la noche por la autopista hacia Cuenca. Su potente motor emitía un zumbido bajo y constante. Dentro del coche, el silencio era casi una entidad física, mucho más pesado que el cuero de los asientos. Sofía iba en el asiento del copiloto, con el cuerpo tenso, mirando las luces que pasaban como borrones en la oscuridad. Su mente era un torbellino de preguntas y miedos. El hombre a su lado, ese poderoso y desesperado desconocido, afirmaba ser su padre, un fantasma que había vuelto a la vida. La historia era tan absurda, tan cinematográfica, que una parte de ella quería reír, quería acusarlo de locura. Pero otra parte, la parte que veía el dolor genuino en sus ojos, cómo le temblaban las manos al sostener el móvil, sabía que algo profundo y terriblemente real estaba sucediendo. Lo miró de reojo. No parecía loco. Parecía un hombre que se hubiera topado con un fantasma a plena luz del día. Eduardo mantenía la vista fija en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros y años de distancia. Repasaba la información, intentando encontrar una falla.
una explicación lógica. Carmen, su Carmen, estaba viva. Durante 5 años había vivido el duelo de un viudo, visitando una tumba vacía, celebrando aniversarios de una muerte que nunca ocurrió. La traición de esa mentira era una herida abierta. Pero bajo la ira había una corriente de esperanza tan abrumadora que casi lo dejaba sin aliento. Y Sofía, su hija, una joven de 23 años, con los ojos de su madre y sus manos, toda una vida que había perdido, momentos que nunca podría recuperar. El primer paso, el primer día de escuela cada cumpleaños, no era solo un viudo engañado, era un padre al que le habían robado su paternidad. ¿Puedes explicarme qué está pasando realmente? La voz de Sofía rompió el silencio, sonando débil dentro del auto de lujo. Eduardo respiró hondo, intentando organizar el caos en su mente en una narrativa coherente. Hace 5 años, comenzó con la voz ronca. Mi esposa Carmen murió en un accidente de auto. Al menos eso es lo que me han dicho. El auto se incendió, su cuerpo quedó irreconocible. Hubo un funeral, hubo un entierro. Hizo una pausa. El dolor de esos recuerdos, aún muy real. Pero tú y tu madre, el anillo, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento, todo encaja. No sé cómo es posible, pero la única explicación es que no murió. Fingió su propia muerte, y no tengo ni idea de por qué. Sofía escuchó la historia, y la incredulidad en su rostro dio paso a una confusión aún mayor. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Por qué mi madre fingiría su propia muerte y me ocultaría de ti toda mi vida? La pregunta era lógica, la única pregunta que importaba. Y era una pregunta para la que Eduardo no tenía respuesta. Recordó los últimos meses antes del accidente. Carmen había estado diferente, distante, preocupada. Lo atribuyó al estrés, a las pequeñas peleas que tuvieron. Nunca sospechó que ella estuviera planeando una fuga. Pensó que eran felices. ¿O estaba tan cegado por su propio éxito, por su negocio, que no vio las grietas que se formaban en los cimientos de su matrimonio? La culpa comenzó a filtrarse, fría y cortante. Llegaron a Cuenca a la 1 de la mañana. La ciudad histórica, con sus casas colgantes y calles estrechas, dormía bajo la tenue luz de la luna. Sofía condujo a Eduardo por un laberinto de calles estrechas hasta un pequeño edificio de apartamentos en el centro histórico. Era un mundo aparte de los barrios exclusivos de Madrid que Eduardo frecuentaba. El aire olía a piedra húmeda y a historia. Subieron las escaleras en silencio, cada paso aumentando la tensión. La puerta del apartamento era sencilla, de madera oscura. Sofía se detuvo frente a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de llamar a la puerta que podría destruir el mundo que conocía, o reconstruirlo de una manera que nunca había imaginado. Miró a Eduardo, quien asintió, y luego con mano temblorosa llamó suavemente. El sonido del golpe en la puerta pareció resonar por todo el silencioso edificio. Tras un instante que pareció una eternidad, oyeron pasos arrastrando los pies al otro lado. La cerradura giró y la puerta se abrió. Por la rendija apareció una mujer en bata, con el cabello oscuro despeinado por el sueño y el rostro marcado por la confusión. Eduardo sintió que se le paraba el corazón. El tiempo, la gravedad, todo pareció dejar de existir en ese instante. Era ella, era Carmen, viva, real, de pie frente a él después de 5 años de luto, 5 años de una tumba vacía. No era la imagen de un celular, era de carne y hueso. El olor de su perfume, el mismo que siempre había usado, lo impactó, y el mundo de Eduardo dio vueltas. Carmen miró a Sofía confundida. «¿Sofía? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Y entonces sus ojos se posaron en la figura alta y sombría que estaba detrás de su hija. Vio el rostro de Eduardo, y su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, y se llevó la mano a la boca para ahogar un grito.
Su reencuentro no fue como en las películas. No hubo lágrimas de alegría ni abrazos apasionados, solo la fría y brutal conmoción de dos fantasmas que se encuentran en el umbral de una puerta, con el peso de décadas de secretos y mentiras aplastando el aire entre ellos. Eduardo, susurró, y el nombre se le escapó de los labios como una plegaria olvidada, una maldición. Eduardo dio un paso adelante con voz temblorosa. «Carmen», dijo, «tenemos mucho de qué hablar». Fue todo lo que pudo decir. Carmen, recuperándose del impacto inicial, miró a su hija. Sus ojos reflejaban pánico y una súplica silenciosa. «¿Qué has hecho?», parecía decir su mirada. Sofía, a su vez, miró a su madre y al hombre que decía ser su padre. Y la verdad, por imposible que pareciera, empezó a asentarse en su corazón. «¿Mamá?», preguntó con voz frágil. «Es cierto, él es mi padre». Carmen no respondió. Simplemente se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar, sollozos silenciosos y profundos que le estremecieron el cuerpo. «Pasa», susurró finalmente, dándose la vuelta. Era inevitable que este día llegara. La pequeña sala del apartamento era modesta pero acogedora. Estaba llena de libros, fotos de Sofía a distintas edades, plantas. Era un mundo construido por Carmen, un mundo donde Eduardo Mendoza nunca había existido. Los tres estaban sentados, la distancia entre ellos llena de un pesado silencio. Carmen se había puesto una chaqueta sobre la bata, una frágil armadura contra la confrontación que se avecinaba. Eduardo fue el primero en hablar. Su voz era baja, controlada, pero llena de un dolor que ya no podía ocultar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mirando a Carmen a los ojos. «¿Cuánto tiempo supiste que estaba vivo?». La pregunta no se refería a los 5 años transcurridos desde el accidente de coche. Se refería a los 25 años desde que había muerto para el mundo. «Siempre lo supe», respondió Carmen con la misma voz baja pero firme. «Nunca creí que murieras en ese accidente de construcción. Sabía que era un engaño, nuestro engaño». «Entonces, ¿por qué, Carmen?», se le quebró la voz a Eduardo. «¿Por qué fingiste tu propia muerte hace 5 años? ¿Por qué me hiciste pasar por este infierno?». Carmen respiró hondo, armándose de valor para desenterrar un secreto que la había atormentado durante más de 2 décadas. «Porque descubrí la verdad, Eduardo. La verdad sobre ti, la verdad sobre tu negocio, la verdad sobre Raúl Vázquez». El nombre, que Eduardo no había escuchado en años, cayó en medio de la habitación como una bomba. Eduardo sintió un escalofrío. Raúl Vázquez. Su antiguo socio, un hombre de Lampa, la personificación del mal con el que se había asociado al principio de su carrera para construir su imperio. Un hombre que creía haber dejado atrás, un fantasma de un pasado que había intentado borrar. ¿Cómo supiste de Raúl?», preguntó Eduardo con voz tensa. Sofía los miró a ambos, completamente perdida. «¿Quién es Raúl Vázquez?», preguntó. «Un criminal», respondió Eduardo con amargura. «Alguien con quien tu padre nunca debió haber hecho negocios». Confesar eso, delante de la hija que acababa de conocer, fue una profunda humillación. Carmen continuó, con la voz firme ahora. La historia que había guardado durante tanto tiempo finalmente salía a la luz. «Un día me siguió, Eduardo, me acorraló. Me dijo que intentabas dejar su negocio, que querías limpiar tu nombre, y me dijo que eso no sería posible. Dijo que si no cooperabas más, te mataría, y luego me mataría a mí». Hizo una pausa, con la mirada fija en un punto lejano. Me ofreció un trato. Si fingía mi propia muerte y desaparecía para siempre, te dejaría en paz. Te haría creer que estaba muerta y seguirías con tu vida limpia. Pero si me quedaba, si intentaba advertirte, nos mataría a los dos. ¿Y aceptaste?». La pregunta de Eduardo fue un susurro de incredulidad. No podía entender cómo ella había podido tomar una decisión tan drástica sin él. «Estaba embarazada, Eduardo», dijo Carmen, y la revelación lo golpeó con fuerza. «Tenía 2 meses de embarazo de Sofía.
No podía arriesgar la vida de nuestra bebé, no podía dejar que nuestra hija naciera en un mundo de violencia y miedo. Así que sí, acepté. Fingí mi muerte en el accidente de coche, con la ayuda de un médico al que Raúl sobornó. Y desaparecí, para protegerte y para protegerla. Señaló a Sofía, que ahora miraba a su madre con una expresión de conmoción y dolor que comenzaba a convertirse en comprensión. Sofía se levantó de golpe, apretando los puños. «¿Estás diciendo que he vivido una mentira durante 23 años? ¿Que mi padre no estaba muerto? ¿Que me ocultaste de él?» La acusación iba dirigida a su madre, la ira de toda una vida de engaños aflorando a la superficie. «Lo hice para protegerte, hija mía», suplicó Carmen, con lágrimas en los ojos. «Te di una vida normal, una vida segura, lejos de ese mundo. Me dijiste que mi padre estaba muerto», gritó Sofía. «Crecí creyendo que era huérfana. Pasé toda mi vida extrañando a alguien que estaba vivo». Eduardo se acercó a Sofía, con el corazón roto por su dolor, el dolor que él indirectamente había causado. «Lo siento mucho, Sofía. Si hubiera sabido que existías, si hubiera sabido...» Carmen, al ver el dolor en los rostros de ambos, continuó su relato. «Después de fingir mi muerte, Raúl te dejó en paz, Eduardo, como prometió, pero me mantuvo bajo vigilancia. Me amenazó. Dijo que si intentaba contactarte, nos mataría a ambos. Y viví con ese miedo todos estos años, sola, criando a nuestra hija en secreto, viendo tus fotos en revistas de negocios, viéndote convertirte en el hombre que siempre soñaste ser, pero sabiendo que yo nunca podría ser parte de eso». La soledad y el sacrificio en su voz eran tan profundos que silenciaron la ira de Sofía, reemplazándola con una oleada de compasión por la madre que había llevado esa carga sola. «¿Pero por qué ahora, Carmen?», preguntó Eduardo. «¿Qué ha cambiado?» «Raúl ha muerto», respondió simplemente. «Vi las noticias en un periódico digital hace 5 años. Una guerra de pandillas. Estaba muerto. Por fin éramos libres». El alivio en la habitación era palpable. La sombra que los había dominado durante décadas se había disipado. «Entonces, ¿por qué no volviste conmigo? ¿Por qué no viniste a mí cuando supiste que era seguro?», preguntó Eduardo con la esperanza y el miedo en la voz. La respuesta de Carmen fue la más dolorosa de todas, porque habían pasado 20 años, Eduardo. Eras un viudo de luto por mí. Yo era una mujer diferente y tenía miedo. Miedo de que me odiaras por la mentira. Miedo de que ya no hubiera un lugar para mí en tu vida. Sofía, que se había acercado a la ventana, se giró. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era serena. «Necesito aire. Necesito pensar». Miró a sus 2 padres, 2 desconocidos unidos por una historia de amor, crimen y sacrificio. Ya no sentía rabia. Sentía un profundo cansancio, como si hubiera vivido 23 años en una sola noche. Salió del apartamento, cerrando la puerta suavemente tras ella, dejando a Eduardo y Carmen solos por primera vez en más de 2 décadas, con el peso de toda una vida de palabras no dichas y un futuro imposible de predecir. El silencio que se hizo entre Eduardo y Carmen tras la partida de Sofía fue diferente. Ya no era el silencio de la conmoción, sino de una incómoda familiaridad. El peso de 25 años de separación llenaba el aire. «Se parece a ti», dijo finalmente Carmen, rompiendo el silencio. «Tiene tu temperamento», respondió Eduardo, con una triste sonrisa en los labios. Carmen se quitó el anillo del dedo, el anillo que había sido el catalizador de todo este reencuentro, y se lo ofreció a Eduardo. «Supongo que debería devolvértelo». Eduardo negó con la cabeza. «Ese anillo es tuyo, Carmen, siempre lo ha sido». Ese anillo ya no era el símbolo de un legado familiar, era el símbolo de la supervivencia de su amor. «Eduardo», dijo Carmen con voz vacilante, «después de que te murieras, lo dejé todo, todos los negocios sucios, vendí mi parte, me alejé de esa vida.
Solo quería ser un hombre digno del recuerdo que tenía de ti. La confesión sorprendió a Carmen. Él no había continuado el camino que la había alejado. Eso me alegra, dijo con voz suave. Carmen, continuó, sé que han pasado muchos años. Sé que ya no somos los mismos. Pero ¿crees que podríamos intentarlo? ¿Intentar conocernos de nuevo? La pregunta flotaba en el aire, frágil y llena de esperanza. No lo sé, Eduardo. Ya no somos esos jóvenes de 20 y tantos. Quizás eso sea bueno, respondió. Quizás ahora podamos construir algo mejor, algo real. La puerta se abrió de nuevo. Era Sofía. Había estado llorando, pero su rostro ahora estaba sereno, decidido. He estado pensando, dijo, mirándolos a ambos, y lo he decidido. Quiero conocer a mi padre. Pero con condiciones. Eduardo asintió con el corazón latiendo con fuerza. Lo que quieras. Primero, no más mentiras, nunca más. Acepto, dijo Eduardo. Segundo, quiero conocer tu vida poco a poco, sin presiones. Por supuesto, dijo Carmen. Y tercero, continuó Sofía mirando a Eduardo directamente a los ojos, quiero que me prometas que nunca volverás a anteponer los negocios a la familia. Eduardo se acercó a Sofía. Te lo prometo. He aprendido por las malas que todo el dinero del mundo no vale nada sin la familia. Sofía lo miró un largo momento y luego asintió. De acuerdo, podemos intentarlo. Y por primera vez, una familia que nunca había existido, realmente comenzó a nacer. Los meses siguientes fueron una delicada danza de redescubrimiento. No fue fácil. Fueron 25 años de silencio y vidas separadas por desentrañar. Sofía empezó a pasar los fines de semana en Madrid en un apartamento que Eduardo le alquiló cerca del suyo. Sus conversaciones iniciales fueron incómodas, llenas de pausas y temas seguros. Hablaron de los estudios de Sofía, de los hoteles de Eduardo, del tiempo. Pero poco a poco, como la marea que sube lentamente sobre la arena, empezaron a llenar los espacios vacíos. Eduardo contó historias de su juventud, del hermano que había perdido, de los sueños que tenía antes de que el dinero y el poder lo complicaran todo. Y Sofía, por primera vez, empezó a ver no al magnate, sino al hombre. La relación entre Eduardo y Carmen era aún más compleja. Eran dos desconocidos que compartían recuerdos íntimos. Quedaban para cenar, para pasear por el Parque del Retiro. Él redescubrió su aguda inteligencia, el sutil humor que tanto le gustaba. Y ella redescubrió su pasión, la energía que una vez la cautivó, ahora templada por el dolor y el arrepentimiento. Había dolor, había el dolor de la traición y las mentiras, pero en el fondo, la vieja llama que creían extinguida seguía ardiendo, débil, pero tenaz. No intentaban reavivar un viejo romance. Intentaban, con infinita cautela, construir una nueva amistad sobre las ruinas de un gran amor. Para Sofía, conocer a su padre fue como armar un rompecabezas de sí misma. Empezó a comprender de dónde provenían su ambición, su determinación y su elegancia innata. Eduardo, por su parte, vio en Sofía lo mejor de sí mismo y de Carmen. La matriculó en la mejor escuela de hotelería de Suiza, no como un acto de caridad, sino como una inversión en su evidente talento. No quería darle un imperio, quería darle las herramientas para construir el suyo. Y Sofía, con una mezcla de gratitud y un férreo deseo de demostrar su valía, se dedicó a estudiar, decidida a honrar el legado de sus padres. La celebración del 24º cumpleaños de Sofía fue el verdadero punto de inflexión. Eduardo dio una fiesta en el ático de su hotel más lujoso de Valencia, solo ellos tres. Carmen estaba allí, no como una desconocida, sino como la madre de Sofía. Durante la fiesta, Eduardo le entregó a Sofía una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo. No era idéntico al de Eduardo y Carmen, pero era claramente de la misma familia, forjado con el mismo estilo, pero en oro rosa, con un pequeño diamante en lugar del zafiro.
«Este es tuyo», dijo Eduardo con la voz quebrada. «Es parte de la tradición, pero es únicamente tuyo, el comienzo de tu propia historia». Sofía, al ponerse el anillo, lloró, y por primera vez miró a Eduardo y dijo: «Gracias, papá». La palabra papá fue la llave que abrió la última puerta al corazón de Eduardo. Esa noche, él y Carmen hablaron como no lo habían hecho en décadas. Hablaron de sus miedos, de sus arrepentimientos, de la mujer que había ocupado el lugar de Carmen, del dolor de llorar a una persona que aún vivía. Y finalmente, hablaron del futuro. «No sé si podremos volver a ser lo que éramos, Eduardo», dijo Carmen. «Lo sé», respondió él. «No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante, contigo y con nuestra hija, si me das una oportunidad». Y esa noche, bajo las estrellas de Valencia, decidieron intentarlo. No una reconciliación apasionada, sino un nuevo comienzo lento y maduro. 3 años después, el panorama era diferente. Eduardo y Carmen se casaron de nuevo, en una ceremonia pequeña e íntima en la cuenca rural. Sofía, ahora una joven y exitosa gerente de hotel, fue la dama de honor, presentando a su madre en el altar. Eduardo había cambiado radicalmente. Vendió la mayor parte de su imperio hotelero y creó una fundación dirigida por Carmen, que ayudaba a familias separadas por circunstancias trágicas, convirtiendo su propio dolor en un propósito. Mantuvo solo 2 hoteles, suficientes para vivir cómodamente y para que Sofía pudiera forjar su propia carrera en el sector. El hombre que una vez había vivido para los negocios, ahora vivía para la familia que casi había perdido. Una tarde cálida, los 3 cenaban en el porche de la casa de campo que habían comprado juntos. Sofía levantó su copa de vino. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Es que todo esto empezó porque reconocí un anillo. Si no hubiera estado trabajando en ese restaurante ese día, si no hubiera visto el anillo de papá, tal vez nunca nos hubiéramos conocido». Eduardo tomó las manos de Carmen y Sofía. «El destino tiene formas misteriosas de unir a las familias», dijo. Carmen sonrió. «A veces, las cosas más preciadas se encuentran cuando dejamos de buscar». Y Sofía añadió: «Y a veces, los finales felices llegan cuando menos los esperamos». Su historia se ha convertido en una leyenda silenciosa, un testimonio de que el amor verdadero puede sobrevivir décadas de separación, que las familias pueden reconstruirse incluso después de las mentiras más dolorosas, y que a veces los milagros se disfrazan de coincidencias en restaurantes de lujo. El viaje de Eduardo, Carmen y Sofía no se trató de riqueza ni poder, sino de descubrir que el verdadero legado no reside en anillos ni imperios, sino en los lazos inquebrantables que unen a una familia. Aprendieron a las malas que el tiempo puede crear distancia, pero no puede borrar el amor. Eduardo, el hombre que vivió en un mundo de certezas, aprendió a aceptar la incertidumbre. Aprendió que la vida no es una hoja de cálculo para controlar, sino una historia para vivir con todos sus giros inesperados. Carmen, la mujer que vivió con miedo, aprendió a perdonar, no solo a Eduardo, sino a sí misma por el sacrificio que hizo. Y Sofía, la niña que creció con un vacío paterno en el corazón, aprendió que las familias no siempre nacen perfectas, sino que se pueden construir pieza por pieza, con paciencia, perdón y un amor infinito. Años después, Eduardo y Carmen se convirtieron en abuelos. La hija de Sofía, una niña con los ojos verdes de su abuela y las manos elegantes de su abuelo, creció escuchando la increíble historia de cómo un anillo unió a su familia. Era su historia favorita, un cuento de hadas moderno que demostraba que incluso en las historias más oscuras, la luz de la esperanza puede brillar de las maneras más inesperadas.
Los tres anillos, ahora símbolos de tres generaciones, contaban una historia no de pérdida, sino de reencuentro, de resiliencia y del poder redentor de una segunda oportunidad. El mayor cambio en Eduardo fue el más sutil. Aprendió a escuchar. De hombre de monólogos, que daba órdenes y esperaba obediencia, se convirtió en un hombre de diálogo. Escuchó las historias de Carmen sobre los años que habían pasado separados, no con culpa, sino con empatía. Escuchó los sueños y miedos de Sofía, no como jefe, sino como padre. Descubrió que la comunicación más importante no se daba en las salas de juntas, sino en la mesa, durante los paseos por el parque, en los momentos de silencio compartido. La pérdida de 25 años le enseñó a valorar cada segundo del presente. Mientras tanto, Carmen encontró nuevas fuerzas. La mujer que había vivido en la sombra, temerosa de ser descubierta, se convirtió en una figura pública gracias a su fundación. Usó su propia historia de dolor para ayudar a otros, transformando su sacrificio en un legado de esperanza. Ya no la definía la mentira que se vio obligada a vivir, sino la verdad que decidió construir. Demostró que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de resurgir de las cenizas, utilizando las propias heridas como fuente de fortaleza y compasión por los demás. Sofía, el puente entre dos mundos, se convirtió en el corazón de su nueva familia. Lidió con las complejidades de conocer a un padre y redescubrir a una madre con una madurez y una gracia que sorprendieron a todos. No permitió que la amargura del pasado envenenase la promesa del futuro. En cambio, se convirtió en la guardiana de su historia, la que les recordó a todos lo valiosa que era su segunda oportunidad. Fue la prueba viviente de que incluso de las semillas plantadas en secreto y regadas con lágrimas, pueden crecer las flores más hermosas. Su historia se convirtió en una especie de leyenda privada, una broma familiar. Si no fuera por tu curiosidad, aún estaríamos a años luz, le decía Eduardo a Sofía. Si no fuera por tu llamativo anillo, nunca habría tenido el valor de hablar, decía ella entre risas. El anillo, antaño símbolo de legado y pérdida, se había convertido en símbolo de conexión, de una coincidencia milagrosa que cambió el curso de 3 vidas. Era un recordatorio constante de que los detalles más pequeños pueden tener las consecuencias más trascendentales. En su trabajo en la fundación, Carmen conoció a muchas otras familias destrozadas por circunstancias trágicas y compartió su propia historia, no los detalles del crimen y las mentiras, sino la esencia del reencuentro. Habló sobre la importancia del perdón, la dificultad de reconstruir la confianza y la necesidad de paciencia. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes creían que sus familias estaban perdidas para siempre. Les enseñó que mientras haya amor, por muy enterrado que esté, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Eduardo vendió el imperio que tanto le había costado construir, solo para darse cuenta de que en realidad lo había aprisionado. Cambió la sala de juntas por largos paseos por el campo con Carmen. Cambió los jets privados por viajes por carretera con Sofía, explorando rincones de España que nunca habían tenido la oportunidad de ver juntos. Descubrió que la verdadera libertad no residía en tenerlo todo, sino en no necesitar nada más que a las personas que amaba. Su vida se volvió más pequeña, pero infinitamente más grande en significado. La relación de Sofía con su madre también se transformó. Su ira inicial dio paso a una profunda admiración por el sacrificio de Carmen. Comprendió que su madre no le había arrebatado un padre, le había dado una vida, y esta comprensión sanó las últimas heridas. Se convirtieron no solo en madre e hija, sino en mejores amigas, confidentes, 2 mujeres unidas por una historia extraordinaria y por un amor que había superado el miedo y la separación.
El tercer anillo, el que perteneció a Carlos, el hermano fallecido de Eduardo, permaneció como un símbolo silencioso en la historia familiar. Pero ahora representaba no solo la pérdida, sino también la resiliencia. Le recordaba a Eduardo la fragilidad de la vida, la importancia de apreciar cada momento, y lo inspiró a crear el nuevo anillo para Sofía, no para reemplazar el perdido, sino para comenzar un nuevo legado, uno fundado no en la tradición, sino en el amor redescubierto y la fuerza de una familia que se negaba a ser destruida. Un día, mientras miraba las fotos de su nieta, Eduardo reflexionó sobre la naturaleza del destino. ¿Era casualidad que Sofía estuviera trabajando en ese restaurante en particular esa noche? ¿O era algo más? ¿Una fuerza invisible, una línea temporal que se autocorregía? Nunca sabría la respuesta. Pero eligió creer. Eligió creer que el amor que él y Carmen compartían era tan fuerte que de alguna manera, a través del tiempo y el espacio, había creado un camino para que se reencontraran, guiados por la luz de un anillo y la valentía de una hija que nunca supieron que tenían. La historia de Eduardo, Carmen y Sofía nos recuerda que las familias pueden ser complicadas, desmoronarse y perderse en un laberinto de secretos y dolor. Pero también nos recuerda que a veces un solo momento de conexión, una coincidencia improbable, una palabra valiente, puede ser el hilo conductor que nos lleve de vuelta a casa, y que el amor verdadero, incluso enterrado bajo décadas de mentiras y dolor, nunca muere del todo. Simplemente espera pacientemente una segunda oportunidad para brillar. No buscaba una hija, solo lloraba la pérdida de su esposa. Y con un simple anillo en un restaurante, el hombre que lo tenía todo encontró a la familia que nunca supo que tenía, demostrando que el pasado nunca muere del todo. A veces creemos que las decisiones que tomamos y los secretos que guardamos definen nuestro destino para siempre. Pero esta historia nos recuerda que el destino tiene maneras misteriosas de darnos segundas oportunidades y que el amor verdadero, incluso a prueba de mentiras y tiempo, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si esta historia te conmovió, como a Eduardo, Carmen y Sofía, escribe la palabra reencuentro en los comentarios. Prometo leerlos todos. Y si crees que las familias están destinadas a reunirse, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Porque a veces, los giros más grandes de la vida empiezan con una simple coincidencia.